¿Cómo es que un francés del primer mundo termina en Colombia? No estoy menospreciando mi país. Yo soy del 93. Jovencito. 93. Bastante. Copa del Mundo en Francia 98. Yo tengo muy pocos recuerdos. Pero yo no sé por qué. Final Francia-Brasil. Yo apoyaba a Brasil. Siento que eso es normal, como que responder directo incluso está bien. Sí, yo tengo muchos ejemplos. Podemos hablar por ejemplo, del compromiso y de la visión del tiempo. Yo si pregunto a un colombiano, nos vemos la próxima semana. Él no me quiere decir que no. Y hay que entender la forma de viajar también. Yo tomaba buses de noche. Entonces pasé una semana en la costa, entre Cartagena y Santa Marta, y después me fui a Santander, a San Gil. Y uno toma un bus de noche, entonces entra en el bus, duerme, se despierta y dice... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En mi país. Porque realmente sí, en Colombia se siente Muy fuerte. tiene esas culturas de regiones que son muy fuertes. Creo que si hay un país de Sudamérica que tiene esta mezcla cultural dentro del país, es Colombia. Es la hora del TEC. Prepara tu bebida favorita y disfruta de este viaje, donde vamos más allá del código y los datos. Hola, hola a todos, estamos por acá nuevamente en un episodio más de La Hora del TEC. Hoy nos encontramos muy contentos porque estamos aumentando de nivel, ya nos internacionalizamos, ya no solamente estamos los criollos acá en la mesa, sino que tenemos la oportunidad de que nos acompañe Iván Callau. Iván Callau, yo creo que para nosotros es muy difícil pronunciar su apellido. Ahorita Iván nos va a enseñar un poquito más de esto y vamos a estar hablando de la interculturalidad en los equipos de trabajo en tecnología. Yo creo que Iván tiene muchísimo para contarnos al respecto, debido a que es un francés viviendo en Colombia y aparte de eso trabajando en tecnología. Sebastián, Iván, bienvenidos. No, contentísimos de estar acá, muy contentos de tener a Iván, y aquí una introducción súper cortica nada más para que ya le demos paso a nuestro invitado especial. Muy contento porque no solamente vamos a hablar de un tema interesante, sino que tengo muchas historias, incluso historias que incluyen al invitado y que todavía no sabe. Entonces, Sorpresas, me gusta. Nada más entretenido que escuchar cómo es que un francés del primer mundo termina en Colombia. No estoy menospreciando mi país, pero muchas veces es al revés, ¿cierto? Nos vamos de Latinoamérica para el primer mundo, nos vamos para Estados Unidos, nos vamos para España, para Francia, Alemania, Inglaterra. ¿Qué hace un francés en Colombia? ¿Cómo empezó toda esta historia? Yo creo que la palabra que define todo es la curiosidad. Saber lo que pasa más allá, como dicen, más allá del charco. Pero voy a regresar sobre la primera pregunta, sobre cómo pronunciamos mi nombre, porque hablando de multiculturalidad, yo creo que mi nombre y apellido es una muestra de esta mezcla de cultura. Yo tengo un apellido, una mezcla de español, pero que agregaron un poquito de francés. Porque yo tengo un bisabuelo que era español y huyó de la guerra civil de España, pasó la frontera, los Pirineos, llegó a Francia y el man se llamaba Callau. Y entonces en la administración francesa vieron este nombre y no sé si es de la administración, no sé si es del abuelo, pero agregaron la U para sonar más francés. Entonces siempre es raro pronunciarlo porque hay una A o U, entonces es Callau. Es súper raro. Y en francés en realidad sí hay mucha esa combinación de letras. En Francia lo podemos decir muy fácil, Callau. Porque justamente lo francesizaron, no sé si puedo decir eso, me inventé una palabra, pero agregaron un poquito de toque de Francia. Mi nombre es Iván, con Y, ustedes conocen con la I. Yo tengo la Y, no sé, hay que preguntar a los padres, no sé por qué hicieron eso. No sé, es a los rusos es con Y. Entonces, bueno, desde mi nombre y apellido hay una mezcla aquí un poquito interesante que siempre genera mucha pregunta y confusión. A la pregunta de Hugo, ¿cómo llegué aquí? Sí, mucha curiosidad. Yo creo que yo nací en un pueblo chiquito de Francia, 500 personas. Entonces... Pero chiquito, no, eso es un barrio. Es un barrio. Sí. Primera profe y mi mamá, imagínate. Entonces, básicamente en el pueblo hay un taller, una panadería. Entonces, para ir al colegio, yo tenía que salir de mi ciudad. En mi
ciudad chiquita no había colegio, entonces cambié de ciudad para ir al colegio, ¿sabes? Con el sistema de bus, siempre regresar a casa en la noche. Y Después la universidad. ¿Y cuál era entonces la profesión de tu familia justo ahí? La profesión. Ajá, Entonces, tu papá. mi mamá de profesión es profe de escuela, pero más para los chiquitos, entre 4 y 15 años. Y mi papá trabajaba en una empresa que pasaron pública, una empresa de telecomunicación. También tiene una buena historia con el boom de Internet en los 2000. Es una empresa que era privada, la nacionalizaron en el boom del Internet, en el 2000 hubo un crash. Bueno, mi papá trabajaba como funcionario público en tareas de marketing. Ok. Y entonces decías que la curiosidad, justamente el hecho de estar en un lugar tan pequeño, siempre te buscó como a nuevos horizontes, te llevó a buscar nuevos horizontes. Y nos contabas que estudiaste un magíster ahí como medio raro, entre ingeniería y el tema del management. Cuéntanos también cómo fue eso. Sí, naturalmente en mi vida salí de mi pueblo para ir a un colegio, después a la ciudad mayor de la región para ir a la universidad. Y después yo quería hacer una maestría, justamente con este doble propósito, el lado de desarrollo, la ingeniería, pero también el lado del management, porque siempre me gusta como complementar las cosas y mezclar puntos de vista y culturas. Entonces, después de la universidad en mi región, me tocó como mudarme a París para hacer como 3 años de esta maestría con doble propósito. Y después de la maestría, ¿para dónde? Ya había ido del pueblo a la ciudad de la región, a París, y ahora pues para el mundo. Entonces yo el último año de maestría tenía como este objetivo, por eso que hice el último año en una formación internacional, porque yo quería ir a trabajar en cualquier país de afuera. Al inicio yo solo quería seguir la aventura, ¿me entiendes? Seguir la curiosidad, porque regresar a vivir en mi región, no sé, nunca fue como un... Sí, para mí el camino es, ¿para qué voy a regresar a algo que conozco? ¿Me entiendes? Entonces, siempre es como, para adelante, para adelante. Entonces, sí, después, mira, yo hice toda la formación, la maestría, clase internacional con inglés como idioma principal. Entonces, naturalmente, por un francés, al inicio voy a ir a vivir a otro país en tecnología. De una pensamos a Estados Unidos, a Australia, a países como un poquito común, ¿me entiendes? Y una anécdota, una vez en un bar de Londres, era muy tarde, tan tarde que casi era temprano, me sirvieron un vaso y yo sabía que no podía contestar en francés, tenía que contestar en el idioma y no sé por qué es el gracias que me salió en pleno Londres. Entonces eso me hizo como un shock, me dije, no, la verdad, ¿sabes qué? Yo la cultura de los ingleses, en Europa tenemos como esta diferencia fuerte entre los países del norte, los países del sur, y yo me dije, ¿sabes qué? No, yo necesito otro tipo de sabor en la vida. Y en mi experiencia trabajando en el banco una vez me encontré un sitio internet. Entonces encontré un blog de una chica que se había ido a Buenos Aires y a vivir y contaba la vida de Buenos Aires, Argentina. Y eso me hizo un chip y yo dije, yo necesito ir a un país de Sudamérica. Pero no dominaba mucho el español, entonces primero necesitaba aprender el español, arranqué con una mochila, 7 meses de Colombia hacia Argentina. Yo te quiero interrumpir un momentico ahí antes de que llegues al episodio de Latinoamérica, que eso es un tema, hablando de temas de interculturalidad, creo que es bueno para nosotros y para la audiencia entender. Cuando dijiste ahorita de que Europa, había una rivalidad alta entre Europa del Norte y Europa del Sur. Tú eras de Francia, ¿cierto? Naciste, pero en la parte del sur. Se podría decir que de pronto la gente del sur es un poquito más alegre, más relajada, más y los del norte de pronto son un poquito más estrictos y entonces ahí es donde está esa gran diferencia. Exactamente, y usaste una palabra que me gusta, es que la rivalidad. Entonces, no sé si la rivalidad nació de la cultura o la cultura de la rivalidad. Okay. ¿Entiendes? Eso es una pregunta que vamos a tener, me imagino. Pero sí hay una diferencia de cultura. Eso es... en Europa tenemos la cultura del
de la área de la Mediterránea, España, el Italia. vecino Portugal, Italia, Francia, y hay una cultura mucho más nórdica en los países nórdicos, Alemania, Bélgica, Holanda, países de Escandinavia, Inglaterra, y eso creo que ustedes lo pueden notar en el nivel de inglés. Yo creo que los de la Mediterránea hablamos muy mal inglés, italianos, españoles, portugueses, franceses, nos da duro. Muy arraigados a su propio idioma. Eso. Y los del norte son más de una cultura, como diría, un poquito más rígida, un poquito más estructurada. Por ejemplo, los alemanes, holandeses o de los países de Escandinavia hablan muy bien inglés. Entonces, esta diferencia de cultura que viene desde, no sabemos, años y años, y me imagino que hablaremos de dónde nace la cultura. Sí, en Europa sí hay una diferencia entre los países del norte más nórdicos y países más latinos del sur. Exacto, entonces eso fue lo que cuando tuviste ese blog acerca de Argentina, sentiste una conexión con, yo quiero estar allá, esa cultura es la mía, es fuera de Europa lo que quiero, en otro continente, pero me siento cercano y me siento identificado con esa cultura. Exactamente, y eso viene de hasta muy lejos. Yo soy del 93. Jovencito. 93. Bastante. Copa del Mundo en Francia 98. Yo tengo muy pocos recuerdos, pero yo no sé por qué. Final Francia-Brasil. Yo apoyaba a Brasil. Imagínate, la Copa del Mundo favor. en Francia, yo tenía la gorra de Brasil. Traicionaste. 5 años, no me pregunta por qué, pero yo creo que es algo de, no sé, desde niño tengo, no sé, la curiosidad para ver lo que hay más allá. Y ahí justamente que empezaste a, no solamente ya a nivel personal, sino que toda tu carrera, incluso pues toda tu formación, tuviste que ir haciendo pequeños cambios de cultura. ¿Cuáles fueron esas como barreras que viste que iban como apareciendo como patrones en cada uno de esos? O sea, cuando pasabas de tu pueblo, entonces luego te ibas como ampliando y luego las tradiciones de la capital, luego entonces dijiste que barreras del idioma, pero ¿qué te parece que fue como lo que más se repetía? Lo que más se repite, creo, es que no tenemos la conciencia de que tan cerrado está un ambiente, un mundo. Voy a tomar el ejemplo de la tecnología. Entre nosotros hablamos de tecnología, SR, DevOps. Una persona que viene de otro mundo, de otra cultura, no nos van a entender porque tenemos nuestras propias palabras. Claro. Y entonces yo descubrí mucho eso de las barreras de esos mundos y de las culturas. Porque, bueno, tuve la suerte y la oportunidad de pasar por distintos mundos muy cerrados. Yo practiqué deporte, fui ciclista y el mundo del ciclismo es súper cerrado. Si escuchan como ciclistas hablar por ahí en la calle, tienen sus propias cosas, sus propias palabras y su propia cultura. La misma cosa en el mundo de los bancos. Los bancos es un mundo chiquito, se sienten un poquito privilegiados. Entonces, en cada ambiente que pase aquí, que salte, siempre me sorprendí las fronteras de esos mundos cerrados y cómo hacemos para nunca olvidar que pues al final somos una multitud de pequeños grupos, pero estamos en la misma tierra compartiendo. O sea, va mucho más allá de lo que uno diría y lo que puede uno pensar como a primera impresión, que el idioma, ¿cierto? Que la región específica, sino que en realidad cada uno somos un mundo individual y vamos, por eso es que cuando nos sentamos en la mesa podemos aportar y podemos tener este tipo de conversaciones y a la final incluso construir conocimiento, porque es que realmente la diferencia es que llegamos a nuevos lugares. Uh-huh. Sí, porque, bueno, primera pregunta, si hablamos de diferencia cultural, podemos hablar del idioma, pero un colombiano puede estar perdido en su propio país, cambiando de, sí, como digo, de micromundo. Entonces, si de barrio. De barrio. Sí. Uno, o hasta de la casa, uno sale de la casa a la calle y es otro tipo de ambiente. Claro. No son las mismas reglas, no son las mismas. A mí siempre me ha gustado mucho justamente esas fronteras donde uno, como lo decía, en su vida va a tener como muchos mundos. Uno despierta en la casa, tiene un tipo de cultura, está en la casa. Después va en la calle, tiene otro tipo de cultura. Y llega al trabajo, otro tipo de cultura. Y uno no ha movido ni de la ciudad. Sí.
O sea, como tú eres en la casa, digámoslo, puede ser sistemático, desordenado, lo que sea, y crees que cambias completamente cuando estás en el trabajo, o puede ser muy similar. No, eso es, pues soy la misma persona, pero son más como conjuntos de costumbres. Uno siempre tiene que tener como mucha conciencia de dónde está. Y es, bueno, anécdota del viaje, dicen por allá que Colombia es el país más peligroso para viajar. Yo empecé por Colombia, entonces al menos Colombia me enseñó como tener la conciencia de siempre saber dónde estoy, en qué tipo de dinamismo, quién está en mi alrededor, etc. Ok, y tú llegas a Colombia y... Porque ahorita hablaste de Argentina, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué momento entra Colombia en tus planes? Y aquí regresamos a la aventura y al amor por el proceso sin realmente importar el resultado. Porque empezando un viaje en Sudamérica, uno se dice, bueno, voy a ir del norte al sur, entonces básicamente tomo un mapa y de Colombia hasta Argentina. Y yo sí empecé el viaje pensando que pues al final iba a terminar en Argentina. Pero también hice este viaje con la idea de descubrir un poquito esos países, porque me parecía como muy arriesgado de tomar un vuelo y decir, bueno, yo voy a ir a vivir por allá. ¿Me va a gustar o no me va a gustar? Eso es. Entonces el viaje tenía este doble propósito, aprender el español y descubrir los países, porque me quería dejar sorprender. Decía, bueno, por allá Argentina vi un blog, me gustaría. Me recordaba mi niñez también en Brasil. Bueno, no hablan español, pero puede ser si aprendo el español, puedo pasar al portugués y podré trabajar en Brasil. Y al final Colombia me sorprendió por muchos aspectos. Creo que si hay un país de Sudamérica que tiene esta mezcla cultural dentro del país, es Colombia. Wow, eso es una expresión fuerte y muy bonita. Yo siempre he dicho que cuando uno recuerda en el colegio le hablan de las regiones, entonces tenemos la región andina, tenemos la región atlántica, tenemos la región amazónica. Yo veo esas regiones como si fueran pequeños países y cuando uno mira territorialmente qué tan grandes, qué tan extensos son esos territorios y lo comparamos con Europa, uno se da cuenta que perfectamente Antioquia puede tener el tamaño de un país europeo promedio. O digamos de los que se consideran como grandes a nivel territorial. Entonces cuando tú llegas acá a Colombia y te encuentras con esa multiculturalidad, pero yo creo también que el haberte quedado en Medellín específicamente también le añade como un ingrediente a esa decisión, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien. Colombia tiene, eso me fascina y me fascino viajando, tiene esos mundos. Tiene la costa. La costa es una cosa. Después viajas a Bogotá con los rolos, con esta mezcla dentro de una capital de todas las culturas de un país. O sea, Medellín, los paisas, caleños. Y hay que entender la forma de viajar también. Yo tomaba buses de noche. Entonces pasé una semana en la costa, entre Cartagena y Santa Marta, y después me fui a Santander, a San Gil. Y uno toma un bus de noche, entonces entra en el bus, duerme, se despierta y dice... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En mi país. Porque realmente sí, en Colombia se siente muy fuerte. Tiene esas culturas de regiones que son muy fuertes. Y obviamente no nos podemos negar que hay factores que sí o sí determinan la conducta de las personas, como por ejemplo el clima. No a todas las personas, pero como en tendencia general, sí tiende como a afectar que, por ejemplo, las personas que están de pronto más en los lados muy fríos tienden a tener un estilo de vida como un poquito más tranquilo, como estar más en calma, y obviamente las personas que están de pronto más en el calor tienen otras dinámicas de vida. No es como por generar estereotipos ni nada, pero es que en realidad hay cosas que generan eso, justamente dinámicas de vida. Dinámicas de vida, cultura, eso, digamos, en Colombia tenemos algo que se conoce como los pisos térmicos, porque acá no tenemos estaciones ni nada, eso, tenemos pisos térmicos, entonces, debido a que tenemos un país que está rodeado de, tenemos grandes llanuras, tenemos la montaña litoral más alta del mundo, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, en esa categoría de montaña litoral, es decir, una montaña cerca al mar,
tan alta, es impresionante. Entonces tenemos la costa ahí al lado, pero si nos subimos para la Sierra Nevada, pues encontramos, digamos, como temperaturas muy bajas. Y si nos vamos para las cordilleras también, entonces creo que eso enriquece y nos da diversidad cultural e incluso biodiversidad. Y eso fueron, me imagino que de las cosas que te fascinaron y te mantienen fascinado, porque Iván conoce más Colombia que nosotros. Sí. Yo veo dónde llega la pregunta, porque uno dice, bueno, salió del pueblo, la ciudad, la capital, después Colombia, entonces ¿por qué se queda en Colombia? Pues porque aún para mí tengo mucho que descubrir en Colombia. La verdad, la riqueza de este país, regreso al tamaño para un dato para los que nos escuchan. Colombia es grande como Francia, más España, más Portugal. Son 3 países. ¿Y yo por qué me quedo por aquí? Porque justamente aún no he explorado todo el mundo de este país de Colombia. Bueno, no, y hablando de la vida misma, tenemos millones de ejemplos pues en el que la cultura juega un papel súper importante, pero también volviendo un poquito ya más al lado como del trabajo y sobre todo como tal en equipos tech, en realidad yo creo que también juega un papel bien importante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas literalmente alrededor del mundo en muchas culturas, pero justamente ahorita que les contaba que tenía una anécdota con Iván, que él no la conoce, o bueno, en realidad sí la conoce porque la vivió, pero no se acuerda. Me acuerdo que muy recién entrado yo, ya llevaba pues varios años en la compañía, pero tuvimos una reunión que era de un comité de convivencia. Y en ese comité de convivencia, él al principio nos estaban dando una explicación y él participó pues como al principio. Dijo una pregunta o algo y al final de la charla pues ya se empezaron a ir todos y al final nos quedamos solamente él y yo le dije Iván, ¿por qué tan callado pues? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste callado después de la pregunta? Iván inmediatamente como que yo en nuestra cultura de la recocha y que nosotros como que nos lo tomamos todo tan a la ligera, entonces Iván lo que me dijo fue, se quedó así callado y me dijo, pues la verdad hice una participación más que tú, entonces pues ¿por qué me estás diciendo eso? Y yo, qué frío, y yo dije se enojó, yo le estaba diciendo molestando, yo ni supe cómo decirle en ese momento, pero igual tampoco Iván creo que se lo tomó personal en ese momento, pero sí fue como que literalmente ahí me mostró y fue como súper su cultura de por qué tenemos que molestar y siempre estamos, y eso es algo que en realidad no me gusta tanto de nuestra cultura, que usualmente estamos como buscando la caída, así sea en forma de molestar, pero en realidad nosotros estamos muy pendientes de otras cosas, entonces ahí para mí fue no solamente de la cultura como de Francia, sino de la cultura de Iván como persona. A mí me quedó súper claro. Entonces ahí fue como un choque para mí. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, no me acordaba de eso si me lo preguntaba antes, pero ahora me acuerdo el momento. Y es lo que me parece a mí fascinante con la cultura, es que uno juega un poquito con eso. Ajá. Yo me acuerdo de este día así donde Sebas vino y trató de como buscar un tema para hablar y como, bueno, le voy a preguntar sobre esto. Y yo lo esperaba. Ven por aquí. Entonces me hizo la pregunta y yo le respondí como de manera muy como directa. Ajá. Y yo vi como en los ojos, ayúdenme. ¿Qué hice? Yo venía con buenas intenciones para hablar y verdad. Y le respondiste muy nórdico. Sí, muy rígido, muy alemán. Sí. O sea, pero en realidad, ¿a qué crees que se debe eso? Y si crees que hay como una diferencia grande entre nuestra cultura y la de ustedes, por ejemplo, en ese término. Voy a usar este ejemplo para hablar de algo que es muy importante en los intercambios de cultura, y es el tiempo. Nosotros en la tecnología estamos acostumbrados a siempre reducir los tiempo para procesar algo, tiempo para entregar algo, y tratamos en informática de siempre reducir, automatizar. Hay algo que a mí me parece fascinante en esos cambios de cultura, es que el tiempo para conocer al otro no se puede reducir. Wow. Entonces en esta situación, por ejemplo, yo mostré que yo tenía el tiempo. O sea, yo hubiera debido tomar el tiempo de... qué tan rara tu pregunta. ¿Por qué me la hiciste? Pero yo tomé el atajo de, mira, eso vamos a cortar eso en 10 segundos. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, en esos equipos multicultural, en la tecnología, siempre hay un balance que
y puede confundir un poquito al uno entre, cuidado, aquí tengo que ir muy rápido, pero aquí tengo que tomar. Total. Yo personalmente cuando empecé a trabajar con personas fuera de Colombia, el choque cultural más fuerte fue con personas de Estados Unidos y de Europa inicialmente. ¿Por qué? Porque ellos eran nuestros jefes, nuestros clientes, nuestros líderes. Y ahí fue donde, digamos que por la línea de lo que ibas contando y cómo se tomó Sebas ese momento, es que siento que en Latinoamérica nosotros nos tomamos más las cosas personales. Es decir, nosotros tememos a responder de manera directa por el qué dirá el otro, por el qué sentirá el otro, por si, ay, de ahora en adelante ya le voy a caer mal o ya no va a ser mi amigo. Mientras que de donde vienes, siento que eso es normal, como que responder directo incluso está bien. Sí, yo tengo muchos ejemplos. Podemos hablar por ejemplo, del compromiso y de la visión del tiempo. Yo si pregunto a un colombiano, nos vemos la próxima semana. Él no me quiere decir que no. Decir no Está mal. Tiene la impresión que va a negar a la otra persona. Entonces me va a decir un sí. Sí, claro, la próxima semana nos vemos. Una semana pasa. Uy, yo me comprometí. Ahora, ¿cómo voy a decir que no? Es lo mejor. Puede ser que si no digo nada va a olvidar. Entonces cancelo un plan sin decirlo. Y nosotros tenemos como mucho más esta gestión del tiempo de si nos comprometemos con la palabra, es que nos hemos comprometido. Entonces, si yo sé que la próxima semana me voy de vacaciones, si tú me invitas, yo te voy a decir un no. No te niego tu persona. Claro. Te niego tu invitación porque en este momento de tiempo futuro yo me comprometí en algo más. Impresionante. Y a veces también ni siquiera tiene que ser que tengas otro compromiso, pero simplemente no quieres. Sí. Y no es que no quieras la persona ni nada, pero total. ¿Y crees que esto también sucede a la hora del trabajo? O sea, ¿crees que también tenemos esa percepción del tiempo un poquito más diferente? Es lo que aquí sigo sin entender. Hablábamos de los distintos mundos y uno va de la calle al trabajo. Ajá. En el trabajo no tengo ningún problema con el manejo del tiempo. Cuando hablemos del martes, es que es el martes. En la vida en general tengo mucho problema con el ahorita. Es que ese ahorita es difícil. Y en el trabajo nadie me dice, te entrego eso ahorita. No, me va. Y lo va a usar en su vida personal. Entonces sí hay muchos como ejemplos de choque cultural, pero en la manera de ver el tiempo en el trabajo lo veo más como manejo de proyecto que realmente compromiso. Y momentos en los que sientas que en realidad esa diversidad de opiniones o de que tengamos esa... Porque es que en realidad interculturalidad no va solamente en tener personas que tengan diferentes características, que estén ubicadas geográficamente distinto, sino que en realidad tengan una pluralidad de opiniones que puedan poner cosas diferentes en la mesa y sobre todo celebrar esa diferencia. No solamente tenerla como por tenerla, sino como celebrarla. ¿En realidad crees que sí se celebra o que sí aporta más tener personas que tengan diferentes cosas que aportar, o te gustaría más tener equipos que sean muy parecidos y muy homogéneos? No, yo naturalmente siempre voy a tener como una preferencia para los equipos que se mezclan, porque siempre la mezcla a largo plazo siempre te va a llevar, todos se van a llevar algo en su vida personal de este equipo. Después, si hay un proyecto que cae donde hay que entregar rápido, es un equipo, hay un propósito especial, puede ser que me va bien de tener como personas donde realmente no tenemos el tiempo de tener como esas zonas de sombras donde pueden nacer como incertidumbres. Ya puede ser que a veces necesitamos ir directamente al punto y entregar lo que nos preguntaron. Pero yo, pues, de manera natural, y por eso que hice un camino de vida un poquito así, siempre prefiero tener esos puntos de vista. En mi experiencia, siempre la típica empresa de colombianos prestando servicios para empresas basadas en Estados Unidos, en Europa, incluso algunas en México. Digamos que era lo típico. Cuando llego a Source, me encuentro con toda esa variedad de culturas. Entonces a mí me impresionó porque llego a la oficina y veo un francés,
veo dos chinos de la China, pues porque aquí en Colombia le decimos chino Todos los mira ese asiáticos. chino, ¿cierto? No, dos chinos de la China. Incluso de diferentes zonas de China con culturas muy diferentes entre ellos, el uno que cantonés, el otro mandarín y cosas así, diferentes también costumbres a nivel de alimentación. Encontramos yo me acuerdo de alguien de Marruecos que hablaba árabe y que también hablaba francés. Entonces, recuerdo que también había una persona de Canadá que se la llevaba muy bien contigo porque ella también hablaba francés. Y en fin, nunca había encontrado esa variedad cultural a nivel laboral en una empresa tech. Y me encuentro con Iván y por ahí tenemos una anécdota en la cual nos inventamos una cosa que se llamaba el compartir o los small talks, creo, todos los miércoles a las 3 de la tarde. Estoy hablando antes de pandemia. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. Hacíamos un compartir en la oficina donde llevábamos algo como el algo que llamamos acá en Colombia. Merienda. Sí, la merienda. Y alguien tenía que compartir un tema, obviamente de tecnología, de su experiencia. Y yo recuerdo que Iván en ese momento tenía el pelo más cortico, ¿cierto? Pero entonces yo recuerdo que Iván dice, voy a hablar de mi experiencia y ahí viene una anécdota muy especial que tengo con Iván porque le digo que yo estaba perdidísimo en esa charla. Entonces yo usaba el ejemplo de mi experiencia en Francia y yo hablaba de los bancos, porque hice una tesis sobre pues, la final de mi maestría, trabajo final sobre una parte de la industria del banco. Y yo no hablaba súper bien español, entonces yo decía bango. Con mi pronunciación yo creo que Hugo escuchaba bango. Yo escuchaba bongo. Bongo. El bongo. Y bongo en Colombia, pues yo no sé si estoy acá, pero yo recuerdo que mi abuela le decía al bongo mi hijo, ese bongo que hay en el patio, llénemelo de agua que se fue. Entonces yo decía, pero ¿cuál es el bongo con el que Iván trabaja? Y este ejemplo es muy interesante porque aquí podemos ver como un freno en esta multiculturalidad y también yo les voy a sacar una ventaja. Cuando hablaba de tiempo, que a veces necesitamos tomar el tiempo de conocer al otro y preguntarnos y perdernos. En este momento que Hugo buscaba bongo, ¿de qué está hablando este francés? Hizo una cantidad de conexión en su cerebro que mezcló todas las experiencias de su vida para tratar de encontrar sentido a lo que yo contaba. Y aquí voy a usar como este ejemplo por llegar como a por qué es tan importante para mí de llegar con equipos con culturas distintas. Lo que hizo Hugo al nivel individual necesitó creatividad. Necesito como yo pueda encontrar el sentido en esto. ¿De dónde venía su creatividad? De toda su experiencia pasada. Por ejemplo, por eso que yo siempre digo con los ingenieros que trabajo, tengan mucha vida fuera del trabajo. Porque es la vida fuera del trabajo que le va a poder como alimentar y dar todas esas ideas para resolver nuestros problemas del día a día en el trabajo. Wow. Y entonces es como un apoyo a todas las personas con quien trabajo, tratar de tener una vida con mucha experiencia afuera para que pueda como alimentar y crear esas conexiones cuando en el trabajo nos perdemos. Y pasa lo mismo al nivel de equipo. Si yo tengo un equipo que ha tenido individualmente muchas experiencias, hay cosas de eso que van a hacer, no sé qué, no sabemos qué, parte de la aventura, pero sabemos que vamos a llegar a un lugar que no nos habíamos imaginado. Ivancho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me llevas a pensar con eso? Acabé de hacer una conexión A ver si es la misma que yo. neuronal, acabé de hacer una conexión. Mira, yo siempre, desde que trabajo en tecnología, he estado muy cerca del área de reclutamiento. Me gusta mucho hacer entrevistas y yo tengo una teoría. Siempre que estamos contratando personas que van a estar de cara al cliente, o sea, personas que tienen que tener muy buenas habilidades de comunicación y digamos que el proceso de selección está maluco. Estamos buscando al arquitecto, pero la gente no tiene tan buen inglés. A ver, digámoslo así, sin colocarle tanta arandela, no tienen buen inglés. Entonces uno se preocupa de colocarlo al frente del cliente. Yo siempre he opinado que las personas con mayor nivel de excelencia técnica y capacidad de comunicación en su idioma propio tienden a cerrar un poco esa brecha
idiomática, porque pasa lo que tú me decías ahorita que yo hice de manera individual. Yo estoy en una reunión con un cliente, el cliente está hablando y yo le entiendo el 40% literal de lo que dice. Es decir, si yo me sentara a escribir lo que el cliente está diciendo en inglés, yo solamente podría escribir alrededor de un 40%, pero debido a que tengo una vida, tengo un recorrido, yo puedo deducir, inferir cosas de lo que él dice. Entonces la barrera idiomática, digamos que esa brecha de barrera idiomática se corta mucho con excelencia técnica, especialmente en si hay compatibilidad entre lo que está hablando el cliente y lo que tú sabes. El contexto es súper importante y al final también es que la cultura se construye, o sea, nosotros somos los que le damos el sentido a las cosas. Entonces, claro, cuando nos tomamos el tiempo, como decía Iván ahorita, de entender un poquito más, conocer un poquito más allá, tú decías puntualmente que deberíamos de tener más vida en el trabajo, después del trabajo, y totalmente de acuerdo. Pero también en una reunión, por ejemplo, técnica, también tengo que tomarme los 5 o 10 minutos en alguna ocasión de conocer a la persona que está más allá, para yo también poder entender más o menos cómo es su mundo, cómo es su universo, y yo qué le puedo aportar o qué puedo sacar de allá, y también cómo llego a tocarle, por ejemplo, ciertos puntos que yo no podría hacer si yo no tengo la sensibilidad de preocuparme por el otro. Así es. Sí, porque de eso pienso para mí el reto más grande cuando tenemos como personas así de distintas culturas es la empatía. Es muy complicado tener empatía con personas con culturas distintas, porque nosotros siempre nos gusta y tratamos de entender, de dar explicación. Y la empatía es solamente tratar de sentir al otro sin realmente entender. Entonces rompemos todas esas capas de creencias, de culturales, para acercarnos en lo que compartimos nosotros es un sentimiento. Yo voy a tratar de acercar un sentimiento que creo percibo en ti. Y ahí, pues, por ejemplo, cuando son equipos tan diversos geográficamente hablando, a mí me pasó algo con una chica de Pakistán que era de mi equipo, que ella siempre se perdía en ciertos momentos del día y yo no entendía, pero nadie entendía, o sea, todo el mundo era como que, pues, ¿por qué? Y resulta que ellos tienen ciertos momentos, bueno, para colmo ella tenía que lidiar ahorita con una de las cosas también difíciles de la interculturalidad, y es que ella vivía en una zona horaria muy diferente, entonces ella literalmente trabajaba como de 2 o 3 de la mañana como hasta la 1, entonces como hasta la 1 del mediodía. Entonces pues la verdad era difícil, pero nos dimos cuenta que ellos tienen ciertas prácticas religiosas en las que literalmente no importa qué estés haciendo, literal, incluso no importa si estás dormido, te tienes que levantar. Y yo trataba como de entender para ella por qué era eso, o sea, nunca como desde la perspectiva de juzgar, y ahorita Iván decía que a veces no tenemos que entender, pero de pronto sí como que tener un poquito más de información para ver cómo tengo yo ok, o sea, tiene sentido todo lo que está haciendo esta persona, o al final para mí puede que no tenga sentido, pero por lo menos conozco qué es lo que le está sucediendo y hay alguna razón por la que ella lo hace que va más allá, que ella me decía, pues es que nadie me tiene que decir y nadie me tiene que obligar y no va a pasar nada si yo no me levanto, pero yo me tengo que levantar a hacer mi ritual, y eso es la verdad súper... Ese tema... yo que he tenido la oportunidad de hacer viajes internacionales con Iván y verlo en otros contextos fuera del trabajo, uno sabe los esfuerzos que a veces tiene que hacer Iván para adaptarse en ciertos momentos a nuestra cultura, especialmente en lo que tiene que ver con los compromisos y el manejo del tiempo que ahorita hablaba Iván. Pero Iván ha desarrollado esa capacidad de empatizar con nosotros y pues por algo está acá, ¿cierto? Porque le caemos bien, ¿cierto? Entonces, por algo Iván se quedó acá, por algo tiene su pareja acá y digamos como que está muy feliz, muy contento. Pero yo creo que en entornos de trabajo donde las culturas son tan diversas, la empatía es clave, especialmente. Yo siento que los estadounidenses o las personas que digamos como que su lengua materna es el inglés, ellos tienen mucha empatía con nosotros porque ellos desarrollan una capacidad de entendernos los mamarrachos que a veces decimos en las reuniones, tratando de expresarnos, tratando de explicarnos a nosotros mismos. Creo que la persona o el estadounidense, o yo no sé si los ingleses tengan esto mismo, pero yo creo que el estadounidense sufre el maltrato de su idioma todos los días. Incluso por ahí escuché que ellos también maltratan su idioma, como que no lo hablan tampoco del todo bien, al menos entre los que saben bien los orígenes y cómo se habla el inglés de verdad. Entonces creo que ellos han desarrollado esa relación con nosotros de decir, yo
infiero, yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Es más, una anécdota, en la empresa, con el CEO de Source Meridian y una persona que trabajaba muchos años con él, digamos que fue de los primeros, esta persona fue de los primeros que trabajó con Mike en sus inicios en Colombia. Y esta persona, después de 5 o 6 años de trabajar con Mike, viajó a Estados Unidos. No recuerdo exactamente a qué ciudad. Y cuando volvió súper enojado con Mike. Entonces él fue y le hizo el reclamo a Mike y le dijo, Mike, venga, es que imagínese que yo allá hablando inglés en Estados Unidos y nadie me entendía. ¿Cómo es posible que usted después de todos estos años no sea capaz de corregirme? Y es porque él desarrolló él dice, no, es que yo no te tengo que corregir porque yo entiendo perfectamente lo que me estás hablando. Yo creo que eso también le pasa mucho a Iván. Eso tiene que ver con también el mindset y la manera de pensar la situación, porque cuando hablamos de las barreras, que necesitamos como mucha apertura, mucho tiempo, también hay el mindset del equipo y el nivel de aceptabilidad del equipo al frente de las distintas culturas. Básicamente hay dos tipos de mindset en esas situaciones. Es, yo con todas esas culturas, ¿cómo voy a hacer para no perder? Para no pasarlo mal, para que no me regañen, para que no pase nada mal. Y el otro mindset es, con todas esas culturas, ¿cómo hacemos para ganar? ¿Cómo hacemos para tomar ventaja? Aprovechar. Exactamente. Entonces es una manera de ver el otro, y aquí hay mucha como filosofía del extranjero. Lo hablábamos antes de este podcast. Hay algo en las discusiones que es muy importante a observar, muy interesante a observar, es cuando dos personas entran en una discusión. Si uno de los dos entra en la discusión y no acepta o no admite que en la discusión puede ser que va a cambiar su punto de vista, bueno, entonces si estamos en esta discusión, son dos personas que se van a enfrentar más, defender su posición. Total. No, yo entro en la discusión en una situación X. Si una persona entra en la situación sabiendo que el otro puede tener una verdad que uno no tiene, ya acepta realmente hablar. Y entonces es la misma cosa con la cultura. Si yo pienso que el otro no tiene nada para ni aportarme, ni inspirarme, ni... ¿Cómo hacemos eso en los equipos de trabajo del día a día, en la tecnología frente a los computadores? Pues siempre regresamos a fuera del trabajo. Vamos a olvidar lo que hacemos en el día a día, vamos a tratar de olvidar de dónde venimos, vamos a encontrarnos en un lugar fuera del trabajo para vivir experiencias que nos van a romper las cosas de idiomas, las cosas de los rayos de tiempo. En los viajes con Hugo muchas veces nos encontramos muy en sintonía y ya no había ni un colombiano ni un francés, había como solamente dos personas compartiendo el momento. Así es. Bueno, no, la verdad es que hablamos tanto y yo creo que nos quedó faltando tiempo porque es que desde este tema de interculturalidad tenemos tanto que hablar y sobre todo tantas experiencias que por qué no hablaríamos en otro podcast, en otro capítulo de esto. Pero la verdad me encantó la charla, me encantó tener aquí a Iván, nuevamente aportándonos, justamente haciendo un poco de interculturalidad en el mismo podcast, nos aportas un matiz muy diferente, al igual que todas las personas que vienen, que la verdad acá que pasa una persona nueva por acá, creo que le deja una mirada diferente y le deja acá también un punto positivo al podcast. Entonces muchísimas gracias, me encantó estar en este podcast con ustedes. Sí, muchas gracias a todos. La verdad es que siempre que uno se sienta a hablar con Iván, algo aprende, algo como que uno se pone en los zapatos del uno y dice, wow, cómo es que cómo nos criaron, digamos como los constructos sociales, la forma como nuestros padres nos inculcaron valores, cómo realmente termina manejando muchas cosas de nuestras vidas, pero cómo en la adultez yo tomo también la decisión de empatizar y de entender esas diferencias e incluso enriquecerme de las mismas. Sí, este tema de mezcla de cultura, yo creo que, bueno, a mí me fascina, podemos hablar de eso durante muchas horas, pero muchas gracias por la invitación y, bueno, que les vaya bien a todos. Gracias, recuerden que tenemos muchas vacantes en Source Meridian,
cuéntenos, escríbanos, revisen la página, ahí están todos. Y también cuéntenos si hay otros temas de los que quisieran hablar. Recuerden que pueden escribirnos al WhatsApp, las redes sociales, comentarnos aquí en la misma sección de comentarios de donde sea que estén escuchando este podcast. Y así podemos tener unas nuevas temáticas también que les enriquezcan y que les gusten. Nos vemos la próxima, muchas gracias.